Listo, muy bien. Bueno, ahora sí. Entonces, pues esta clase la voy a estar compartiendo junto con Yamile, que es mi querida amiga y colega alquimista. Es una persona que admiro mucho y a la que, bueno, con la cual es un gusto poder compartir. Y esta clase la estamos dando como preparación a una clase que vamos a dar en vivo en el DF, entonces en Ciudad de México. Entonces, el 23 y 24 de septiembre de este mes vamos a dar una clase de alquimia y espagiria práctica. Básicamente vamos a poner en práctica mucho lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, personas que estén en DF y que les guste aprender y poner las manos en práctica con este tema, pues muy bienvenidos y bienvenidas. Les contamos un poquito más al final de la transmisión. Pero bueno, Jam, ¿te gustaría presentarte? Sí, hola, buenas noches, pues a todas, todos, todes. Hola, Juanpa. Pues yo soy Yamile y hago como varias cosas. Creo que justo algo que es muy característico de las personas que tenemos como un interés por la filosofía natural, como por la alquimia, es que hacemos un montón de cosas. Y Y bueno, entonces soy historiadora, soy bailarina, artista escénica y soy maestra de yoga y más bien como hago mucha investigación de cuerpo, sistema nervioso y ta. Y pues llevo unos como 10 12 años, como 10 años en este camino de estudiar la filosofía natural. Em, es un camino peculiar, ¿no? Como que te llama y luego te avienta y te llama y te avienta y es justo muy interesante porque es como parte de ese proceso solve coagula, ¿no? Del cual les hablaremos. Entonces, bueno, ese es un poco quién soy y pues aquí muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Y pues rápidamente, yo soy Juan Pablo Ruiz, principalmente trabajo con herbolaria, es como mi centro principal. Y también desde hace algún tiempo empecé a incursionar en todo el mundo de la alquimia, de la espagiria. Me acuerdo la primera vez que realmente me empecé como a apasionar por el tema de la alquimia. Tenía como 15, 16 años. Por algún motivo me empecé como a interesar profundamente en el esoterismo y en el neopaganismo y brujería y cosas así. Y pues una cosa llevó a la otra y eventualmente fui encontrando eso, como el mundo alquímico. Y recuerdo que a los 15, 16 años lo que quería era ser alquimista y después de un largo desvío hacia otras cosas, pues eventualmente hace unos años estaba quemando algunas plantas y estaba como haciendo algunos preparados y fue así como de, órale, sí acabé más o menos haciendo lo que quería hacer como a los 15, 16 años. Interesante. Entonces, muy contento de estar compartiendo. Entonces, bueno, en la clase de hoy queremos hablarles un poco acerca de las bases de los principios alquímicos en relación al trabajo con las plantas. Entonces queremos hablarles un poco acerca de, pues, de la base, base, de qué es la alquimia, de qué es la espagiria, para los que nunca hayan escuchado como este término. Y vamos a hablar un poco, queremos centrar parte de esta plática, sobre todo en torno a la creación de medicinas alquímicas y qué es lo que esto significa, o sea, qué es una medicina alquímica, qué es lo que hace que una medicina sea alquímica o espagírica. Y vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los procesos que se tienen que llevar a cabo para poder llevar a cabo, para poder tener una medicina alquímica, ¿vale? Entonces, Jan, ¿te gustaría contarnos un poquito acerca de qué es la alquimia, acerca de su historia y de sus múltiples exponentes y fascinantes historias? Sí, sí, sí. Bueno, pues como un gran resumen de la alquimia, lo que sabemos es que inició más o menos en el siglo III antes de Cristo en Egipto con Hermes Trismegisto. Entonces, Hermes es un personaje muy como cargado de un montón de cosas, porque por un lado, en ese entonces, Egipto y Grecia estaban como, pues ahí muy cerca y muy activos. Y entonces, en Egipto se le atribuyen muchas características de Tot, del dios Tot,
y se le representa mucho con esa también como iconografía de este pájaro ibis, ¿no? Y justo es el dios como de la magia y como de lo oscuro, lo lunar, como ese misterio. Y por el otro lado, en Grecia, adquiere esta cualidad de Hermes Trismegisto y se le viste ahí. Ahora, lo que sabemos es que deja la famosa tablas marginda, que aquí tengo un salero en forma de eso, de el Museo Británico que todo se roba. Entonces, bueno, lo que sabemos es pues realmente lo que él en un arte de transmisión directa y verbal le fue compartiendo a sus discípulos, como todo este arte y ciencia que es la alquimia. Y de ahí se fue diseminando la enseñanza. Y lo que a mí me parece maravilloso es que justo es una enseñanza que es sumamente profunda y que no se, como que no se preocupa de defenderse, de defender que tiene una fe verdadera o un Dios verdadero, nada de eso le importa. Y justo gracias a eso es que se ha podido como amalgamar y a adherir a un montón de religiones y por eso ha sobrevivido. Entonces, de Egipto como que se hereda a Grecia y luego de Grecia baja hacia Arabia y hacia el Islam y el Islam lo acoge, ahí acoge toda esta creencia. Entonces, por un lado baja, geográficamente hablando, en la zona del Mediterráneo va por abajo y va pues ahí avanzando y se va cobijando de todas estas visiones islámicas y por eso hay muchísimos textos árabes o islámicos sobre alquimia. Y justo el prefijo al viene o se lo dan cuando está en esta parte islámica arábiga. El término de alquimia surge Egipto, asimismo, o sea, los pueblos el pueblo egipto o egipcio, asimismo se nombraba el pueblo Kemi, que quiere decir tierra negra, el pueblo de la tierra negra. Entonces, la quemicina es realmente todo el saber colectivo medicinal, que es todo un sistema pues recuperado ahí. Y entonces va avanzando eso y cuando llega justo a la región musulmana, la región islámica, Arabia, bla, 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 se le pone este prefijo alquemi. Y entonces de ahí viene la palabra alquimia. Ok, me desvío un poco, pero ese es un poco el origen de la palabra y cómo va avanzando. Lo que es muy interesante es que es una práctica que avanza geográficamente y también evoluciona la práctica, ¿no? Y se va vistiendo de nuevas cosas. Por ejemplo, cuando también se va hacia Asia, China, tal, y allá hay otras formas de alquimia que se arropan del taoísmo, por ejemplo. Después, justo con ya hacia la Edad Media y tal, va subiendo también por arriba este conocimiento, por Roma, por Bizancio, pero como que no es tan popular, ¿no? Como que no les interesa tanto y realmente está por ahí el conocimiento, pero muy nublado, y es hasta que sigue avanzando y llega por España, por Al-Ándalus, por abajo hacia España y Portugal, que realmente se ancla muchísimo más fuerte y más potente. Y justo desde ahí empieza a subir hacia Francia y llega hasta Alemania y en Alemania se arraiga así ¡fum! Con todo. Y por ejemplo, los colores como más tradicionales que se usan en la alquimia son rojo, amarillo, negro y blanco, que como que siempre se asume. Y la bandera de Alemania es justo esos colores, ¿no? Entonces, como que te habla, ¿no? De que ahí hubo cosas. Por ejemplo, en Praga, justo en la Edad Media, el hijo de uno de los reyes, creo que era Rodolfo III, una cosa así, tenía todo un sótano así lleno de
parafernalia, cosa alquimista loca. Entonces, justo empieza a haber en la Edad Media esta super fiebre de la alquimia, pues por muchas razones, pero tristemente porque todo el mundo quiere oro, porque quiere ir a hacer conquistas para, pues ya saben, ¿no? La gente enloquece de poder. Entonces, pues quieren esta cosa de vamos a generar oro mágico. Entonces, es un periodo por ahí de la Edad Media en la que la alquimia tiene un boom para bien y para mal. Porque por un lado se escriben un montón de textos y aparece la imprenta y se empiezan a imprimir y a difundir un montón de cosas, pero por el otro lado aparecen los famosos sopladores. Y básicamente el charlatán de la esquina que le vende el producto milagroso, ¿no? Que el agüita dorada, literal, ¿no? Que es, pues realmente es un preparado alquímico que se llama oro potable, pero bueno, pues es un agua dorada. Y entonces empieza a haber mucha mala fama y entonces empieza a haber toda esta persecución de, pues de los alquimistas, tanto verdaderos como no verdaderos, lo que fuera. Y entonces ahí empieza a haber pues como esta confrontación, pero incluso se supone que, o sea, como en algunos reinados tenían como a su alquimista del palacio, ¿no? O sea, como... Y entonces lo que es muy interesante que empieza a suceder es que en esta época la alquimia se empieza a volver más experimental y entonces se empieza a tornar más para producir justamente medicamentos y remedios y no solamente para buscar la piedra filosofal y la inmortalidad y el oro. Entonces justo quien hace también eso es Paracelso, que es el señor viejito que está en el flyer de la invitación de esta clase. Em, Él justamente lo que hace es decir, a ver, sí, la alquimia puede ser toda esa locura, pero también tiene métodos sumamente potentes para generar remedios que la gente necesita. Entonces ahí se voltea un poco el enfoque del uso de estos métodos al servicio de la salud pública. Y entonces, pues es realmente en donde nosotros más nos abocamos. Y, y en ese sentido, mm, la palabra quemicina y o hermético en realidad son sinónimos. O sea, quemicina viene como del paradigma egipcio, hermético viene más de lo griego, pero realmente hablan de lo mismo, de la medicina o la herencia de sistema de salud que deja, pues deja Hermes, ¿no? Básicamente. Entonces, hay una cosa que hay unos maestros de la tradición justo andaluza que dicen que la palabra medicina en realidad viene de los medos y que los medos justamente imponen el paradigma de la dualidad, que es absolutamente contrario al paradigma que usa la quemicina y que venían usando los egipcios, que era el paradigma de la unidad. Entonces es ahí cuando ¡pras!, se rompe todo, porque de lo que parte así fundamentalmente la quemicina, la alquimia, es que todo es uno y que realmente lo que hacemos es simplemente como despojarnos de lo que nos estorba para estar en unicidad con el todo y tener salud. Y eso es lo que hacemos al preparar remedios, ¿no? Entonces, después busqué etimológicamente hablando el origen de medicina y nunca menciona eso, solo menciona que es de origen latín. Entonces, por eso lo digo como con ese asterisco. Pero bueno, dentro de la herencia del conocimiento andalusí, lo cuentan desde ahí. Entonces, bueno, eh, ese es como el súper resumen de la alquimia y de la espagiria. Espagiria realmente es un término que acuña Paracelso justamente en este resignificar o retomar esta enseñanza. Y son dos palabras del griego, que es spaos y gyros. Y spau viene de separar, pero no nomás como separar y ya, sino realmente separar para extraer lo puro, lo esencial. Y gyros es esta cosa como de girar, de solve y coagula. Es una forma, digamos, alternativa de decir solve y coagula, que es la base
de la alquimia, es esta filosofía de que todo se abre y todo se cierra, y todo está en este pulso de abrir y cerrar. Las personas, el planeta, el cosmos y nuestros remedios o medicamentos o como sea, está imbuidos, digamos, en este método, en esta filosofía. Entonces, lo que es increíble de la alquimia es que tiene un cuerpo filosófico maravilloso que se ocupa de ponerlo en práctica, de ponerlo en el laboratorio, de que no todo es así abstracto y filosófico, sino lo pone. Pero también, si no tienes un laboratorio o no quieres hacerlo, también es un cuerpo filosófico bellísimo para ver la vida y para conducirte en la vida, que no se pelea con nada. O sea, te dice, tú acepta todo, dile que sí a todo, reflexiónalo y luego pues ya tú decides. Entonces, tiene como una forma muy reconciliadora de acompañarte a caminar por esta existencia tan compleja. Entonces, bueno, ese es básicamente el súper resumen de qué es alquimia, qué es espagiria y tal. Y vamos, bueno, Juanpa les va a hablar un poquito de cómo se hacen los remedios. Súper, ya, muchas gracias. Bueno, entonces, ligando un poquito y tomando el hilo de lo que dice Yamile, una cosa que me parece muy importante es el mencionar sobre todo la diferencia que hay, la distinción principal que hay entre la estructura de pensamiento dentro de la alquimia y la espagiria y la estructura actual que tenemos, que es con la que la mayor parte de nosotros estamos como más familiarizados. Entonces, una cosa que es muy interesante es que la medicina y la forma de practicar medicina, ya sea herbolaria, ya sea medicina farmacéutica, lo que sea que estemos practicando, realmente la medicina como tal no es otra cosa que un reflejo de la estructura del pensamiento del tiempo del cual surge. Entonces, es una cosa muy interesante porque a veces con nuestra tendencia moderna que tenemos de separar todo y de meter como cada cosa en una cajita y como pensar que todo está separado, y es interesante porque vemos nuestra realidad de esa forma, ¿no? Vemos nuestros cuerpos de esa forma y así tendemos a pensar. Y por lo tanto, pues nuestra medicina y la forma en la que nos movemos dentro del mundo, pues refleja esa estructura de pensamiento. Ahora, lo que es interesante y que a muchas personas a veces como que les sorprende un poco, es que la estructura de pensamiento moderna que tenemos no es la estructura que ha habido durante todo el tiempo, durante toda la humanidad. Realmente la humanidad ha tenido múltiples estructuras de pensamiento que han dado forma a diferentes filosofías, a diferentes formas de ver el mundo y a diferentes formas de practicar, pues en este caso lo que nos interesa a nosotros, que es la práctica del cuidado de la salud, ya sea con plantas, ya sea con diferentes terapias como puede ser la acupuntura, diferentes masajes, rituales chamánicos. Todo esto en cierto sentido refleja la estructura del pensamiento de la cultura y de la época de la cual sale. Entonces es muy interesante comparar esto que compartimos con ustedes y la estructura de pensamiento de la alquimia y la espagiria con la estructura que tenemos ahora. Porque nosotros en este momento estamos viviendo en una época donde la estructura principal de pensamiento es una estructura lineal, materialista, reduccionista, donde las cosas se miden a través de la materia, donde solamente es real lo que se puede pesar, lo que se puede medir, y eso es lo que da, pues digamos que origen a muchas de las estructuras que tenemos. Por lo tanto, nuestro sistema médico, nuestro sistema de medicina, se basa en esa misma estructura, donde yo solamente puedo dar validez de que una cosa funciona si tiene un papel científico o si ha sido comprobado por un estudio de doble ciego o si está revisado por los expertos dentro del campo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, este tipo de pensamiento tiene su función, tiene su utilidad, ha logrado crear cosas maravillosas, pero también ha cerrado muchas puertas a otras formas y otras estructuras de pensamiento y de acercamiento a, pues básicamente todo. Pero en este caso lo que estamos hablando es eso, como del cuidado de la salud. Entonces, como contraste, como comparación, la alquimia y la espagiria y mucho de la, pues sí, como del bagaje como hermético y de la filosofía hermética, tienen una estructura de pensamiento que es muy distinta a la estructura que tenemos actualmente. De nuevo, nuestra estructura de pensamiento se basa en la materia, en lo que podemos pensar. La estructura de pensamiento alquímico
o la estructura de pensamiento que dio origen a la alquimia y a muchos de esos sistemas de medicina funciona al revés. Habla de que lo que es más real, lo que realmente es real, valga la redundancia, es lo invisible. Y lo invisible incide sobre lo denso, sobre lo grosero. Entonces, dentro de este paradigma, dentro de esta estructura de pensamiento, no, digamos que se contrasta lo que tenemos ahora, donde la materia incide sobre la materia, y lo que nos dice es que la energía, el aspecto sutil, lo que existe en el mundo del 99%, que dicen los cabalistas, lo que existe en el mundo invisible, ahí es donde se gesta todo, y ahí es donde realmente se puede incidir sobre lo que pasa en el mundo físico. Ese concepto es importante porque toda creación de medicina y toda creación de pues, todo lo que se hace dentro del mundo hermético, dentro del mundo alquímico, espagírico, tiene como fundamento el mundo invisible. Entonces, uno de mis maestros decía una cosa muy interesante que a mí se me quedó resonando muy fuerte. Decía, mira, lo que sana realmente no tiene que ver tanto con el compuesto químico de la planta. Lo que sana tiene que ver con la información. Dice, bueno, ¿y qué es información? Información es todo. Todo lo que entra en el proceso de la creación de un medicamento. ¿Y a qué nos referimos con todo? Bueno, todo es desde dónde crece la planta, cómo fue crecida la planta, por quién fue crecida la planta, en qué fase lunar se cosechó la planta, dónde estaban los astros en el momento en el que se cosechó, cuál era la intención de la persona que le estaba cosechando, para qué se está usando, para quién se está usando, cuál es el estado emocional, la intención, la dirección de la persona que estaba preparando esa medicina, a quién se le dio esa medicina, cuál fue la intención con la cual se dio esa medicina. Y contrastemos esto un poco con la estructura que tenemos ahora. Ahora pues vamos a una farmacia, compramos unas pastillas que no sabemos dónde vienen, no sabemos quién las hizo, no tienen intención generalmente, más allá de pues los grandes billetes que se llevan las farmacéuticas. Y bueno, puede haber una intención también como de ser medicina y de ayudar a algunas personas, pero digamos que no hay esta conexión, no hay esta vinculación de la importancia del mundo invisible. Ahora contrastemos esto o pensemos en un medicamento que tiene durante todo su proceso una intención dirigida hacia un fin. Y pongamos que ese fin es el balance de la persona que va a tomar esa medicina. Entonces, en ese sentido, si nosotros tomamos una tintura, no estamos solamente tomando los compuestos químicos, no sé, de la manzanilla, por decir algo, si tenemos una tintura de manzanilla. Estamos tomando todo el proceso a través del cual ese ser, esa fuerza, esa tintura llegó a nuestras manos. Entonces, no estamos solamente tomando los compuestos químicos de la planta, estamos tomando la historia de esa tintura, estamos tomando la historia de esa planta y estamos tomando en cierto sentido la parte de la historia de la persona que creó eso. Entonces, eso cambia completamente la forma en la que entendemos lo que es el incidir sobre la salud y sobre el equilibrio de alguien, porque entonces la salud, de nuevo, deja de ser solamente una cuestión del cuerpo y se convierte en una cuestión del completo del ser humano. Cuando empezamos a entender que todo es información y que todo este aspecto no tiene solamente que ver con si me duele la panza o si me duele la cabeza o si tengo alguna inflamación en alguna parte, sino que se vuelve un entendimiento de que ese dolor, esa inflamación, es un mensaje de algo más, de algo mucho más profundo, que nos está hablando acerca de un desequilibrio que sí, tiene un aspecto físico, pero tiene múltiples aspectos que también resuenan en la parte no visible del ser humano. Entonces, a lo que voy con todo esto es que el aspecto maravilloso dentro del espagir, dentro de la alquimia, es que hay una consideración de esos aspectos invisibles que dentro de nuestro paradigma y estructura de pensamiento actual no son del todo reales. Y si bien empieza a haber un entendimiento de la importancia de las emociones y de todas esas cosas dentro de la salud humana, la realidad es que no es algo que todavía se toma en serio, no es algo que se entiende del todo. Y es curioso que en estas estructuras y en estas filosofías tan antiguas había un entendimiento de que los seres humanos primero éramos frecuencia, primero éramos energía, primero éramos emoción y después éramos cuerpo físico. Entonces, en el proceso de incidir sobre todos los aspectos, pues nos damos cuenta que tenemos que primero trabajar con lo sutil y después empezar a trabajar con lo físico. Ahora, todo está muy interesante, está muy padre, qué bonita filosofía. ¿Cómo se traduce esto a una cuestión práctica? ¿Cómo se traduce esto a
bueno, al día a día, cómo es que podemos tomar todo esto que puede sonar muy bien, puede sonar muy bonito, y lo ponemos en práctica. Y aquí es donde entra el aspecto que al menos a mí más me gusta de la alquimia y de la espagiria, que es el poner en práctica todo este conocimiento y el poner en el laboratorio toda esta filosofía, que digo, es enorme, es infinita, tiene muchísimas aristas, y ahorita no vamos a entrar como tanto en esto, entonces vamos a tomar solamente algunos aspectos y vamos a empezar a hablar acerca de la creación de medicinas alquímicas, de cómo es que se crean y de cuál es la filosofía sobre la cual se crean, lo cual nos va a explicar cómo es que actúan una vez que las tomemos. Entonces, incluso antes de empezar con la preparación de medicinas, tenemos que entender una cosa. Como decíamos, la creación de una medicina alquímica no tiene solamente que ver con extraer los compuestos químicos de la planta. Si bien hay una parte donde eso es importante, una de las partes fundamentales, si no es que la más importante, es que todo proceso alquímico está vinculado a otras energías. Como decíamos, lo que sana es la información. Y lo que queremos es poder poner en esa medicina la mejor información que podemos. ¿Y cómo hacemos eso? A través de diferentes formas, a través de cómo estamos nosotros adentro y a través de lo que está pasando afuera. Entonces, una de los ejes de la filosofía alquímica hermética que seguramente han escuchado es esta idea de que así como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, ¿cierto? Es famosísima, creo que todo el mundo lo ha escuchado. Y esto, como dice la tablita que tiene Jam, que sacó del Museo Británico. Bueno, entonces esta idea, este principio, tiene de nuevo múltiples interpretaciones, múltiples niveles de verdad. Entonces, tomando uno de estos, tomando uno como muy práctico que nos va a ser muy importante dentro de la creación de medicinas herbales, está el principio de que los astros rigen buena parte de la realidad, si no es que toda la realidad, de lo que sucede aquí en la Tierra. Y por lo tanto, el aprender quiénes son, qué son, cómo es que funcionan y aprender a trabajar con ellos, nos permite tener una incidencia sobre su contraparte, sobre su reflejo aquí en la Tierra. Y dentro de la herbolaria y dentro del trabajo alquímico con las plantas, esto se manifiesta a través del entendimiento de que todas las plantas, todos los seres, todas las cosas en este planeta están regidos por las influencias planetarias. Entonces, cada uno de los planetas tiene ciertos atributos, tiene ciertas manifestaciones, los cuales podemos ver en las historias, en las leyendas que les dan sus nombres a los planetas. Entonces, en nuestro caso, dentro del mundo occidental, tiene mucho que ver con la mitología griega. Entonces, si pensamos en Marte, por ejemplo, bueno, ¿quién es Marte? Marte es el dios de la guerra. Entonces, ¿cuáles son sus atributos? Bueno, es una fuerza de lucha, de calor, de inflamación, de movimiento, que entra, que penetra, que tiene esta dirección, que es muy caliente, que expande, que mueve. Entonces, todos estos aspectos son ciertas características de la fuerza marcial. Ahora, lo que podemos empezar a ver cuando empezamos a notar los patrones y empezamos a ver cómo es que esas fuerzas se manifiestan en la Tierra, podemos ver que esa misma naturaleza la podemos encontrar en diferentes lugares. La podemos encontrar en ciertos lugares físicos, como puede ser quizá un desierto, o lo podemos encontrar en ciertas partes del cuerpo, como puede ser el sistema inmune, o lo podemos encontrar en ciertas plantas, como puede ser la ortiga. Entonces, todos estos aspectos, todas estas diferentes manifestaciones tienen un aspecto de la energía marcial, tienen un aspecto donde esa fuerza planetaria baja a la Tierra y se manifiesta dentro de estos seres, dentro de estas formas, dentro de estos lugares, de todos estos modos diferentes. Ahora, ¿eso por qué es importante? Porque nosotros como seres humanos, en nuestro cuerpo, llevamos las energías planetarias. Y se dice que cada uno de los órganos y cada parte del cuerpo está regida por un planeta diferente. Entonces el corazón está regido por el Sol, el cerebro está regido por la Luna, la vesícula está regida por Marte, el hígado está regido por Júpiter, y cada uno de estos órganos tiene una correlación con esos planetas. Y la idea dentro de la espagiria, dentro de la alquimia, es que cuando hay un desbalance en el cuerpo, muchas veces tiene que ver con esas energías sutiles. ¿Y cómo es que hacemos para balancear una energía de Júpiter? Yo no puedo hacerme una tintura de Júpiter para fortalecer mi hígado. Me queda muy lejos. Lo que sí puedo hacer es que puedo tomar una planta jupiteriana, como puede ser el diente de león, puedo hacer una tintura, puedo trabajar con ella de forma espagírica, y el momento de tomar esa tintura, la frecuencia
que está puesta en toda esta planta a través de todo el proceso del cual ahorita vamos a hablar, lo que hace es que incide en mi hígado, no solamente a través de los compuestos químicos de la planta, cosa que sí hace, porque el entero es muy bueno para el hígado, pero también a través de la frecuencia que tiene y de la naturaleza de esa planta, que es una naturaleza jupiterina. Entonces, en ese sentido, cuando yo preparo una medicina alquímica, no estoy solamente usando los químicos de la planta, estoy tratando de infusionar esa tintura o ese preparado que estoy haciendo con las energías sutiles del planeta regente de esa planta, para que en el momento en el que yo tome esa medicina, no solamente esté, de nuevo, como actuando a nivel químico, sino que esté actuando en todos los niveles. Y en ese sentido, cuando la energía jupiterina que existe en el diente de león entra en mi cuerpo, esa frecuencia informa a mi propia energía jupiterina, que es la que rige el hígado y rige un montón de otros procesos en el cuerpo, para permitir que se regule y se balancee. Entonces, esto es como todo un tema así muy complejo. Espero que esté haciendo sentido, porque es como, sí, como intrincado. Pero básicamente la idea es eso, que hay una resonancia. Y es un poco lo que decía Yamile, que mucho el paradigma que tenemos ahorita es de opuestos, es de oposición. Es, si tienes un virus, pues le metes un antivirus. Si tienes una inflamación, le metes un antiinflamatorio. Dentro de la visión alquímica, digamos, tiene una visión diferente, donde hay un entendimiento de que lo similar tiene la capacidad de cambiarlos, de tratar lo similar. Digamos, no solamente como lo hace la homeopatía, sino a través de un entendimiento de que se puede balancear una cosa con esa misma fuerza. Entonces, es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento, pero es una invitación muy interesante también a empezar a cambiar la forma en la que percibimos. Y cuando eso empieza a cambiar, pues nuestra forma de ver el mundo también se empieza a transformar. Entonces, pasemos ahora sí un poquito más a la parte práctica. Pero rápidamente, ¿ya quieres algo que quieras como agregar antes de pasar a la parte como más práctica? Bueno, nada más como tal vez puntualizar algo, que cuando hablamos de el planeta y las fuerzas planetarias, no necesariamente estamos concibiendo que el planeta es el foco, origen, emanador de esa energía, sino que existen diferentes energías manifestadoras en la creación, que en este universo que nos tocó existir, existen esas energías y tienen sus manifestaciones y sus polos. Y la forma más macro que conocemos de esa manifestación es un planeta. Es lo más grande que conocemos. Y la forma más micro es un mineral, es una planta, es algo chiquito. Pero no quiere decir que el foco de esa energía, o sea, lo que genera es el planeta. Entonces, cuando hablamos de fuerzas planetarias, no nos referimos al cuerpo celeste sólido como fuente. ¿Me explico? Sino a la manifestación más grande, visible, material, solidificada de estas energías. Y ya. Súper, ya. Muchas gracias. Sí, muy importante. Muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, ahora sí, pasemos un poco a hablar de la parte práctica. ¿Qué es lo que hace una medicina alquímica? ¿Qué es lo que, cómo es que, cuáles son los pasos o cuál es el proceso a través del cual se crea una medicina alquímica? Bueno, dentro de la visión alquímica, y bueno, hay que decir que se pueden hacer muchas medicinas diferentes. Entonces, ahorita vamos a hablar solamente de una y de un proceso, pero que es algo complejo, pero dentro de los procesos alquímicos no es de los más complejos. Entonces, vamos a hablar acerca de las esencias espagíricas o de los magisterios hechos con plantas. Entonces, para entender esta preparación de ese tipo de medicinas, hay que entender un principio más, y es el principio de los tres principios. Entonces, básicamente, los tres principios es la idea de que todo en este mundo, todas las fuerzas, todo lo que vemos, todas las manifestaciones físicas que existen en esta tierra, tienen dentro de sí o están compuestas por tres principios diferentes. Lo cual es interesante porque en muchas culturas el número 3 se ve reflejado en historias o en cosmovisiones que nos hablan de estructuras que forman la materia física desde lo invisible. Entonces podemos ver los tres tesoros de la medicina china, podemos ver los tres doshas de la Ayurveda, podemos ver Padre, Hijo, Espíritu Santo dentro de el cristianismo, podemos ver los tres mundos
cosmovisión nórdica o la cosmovisión andina, e incluso podemos ver a nivel científico el protón, neutrón y electrón, que son, en cierto sentido, las tres fuerzas o los tres aspectos que componen toda la materia. Entonces, en este sentido, son tres fuerzas que le dan forma a todo lo que podemos ver físicamente. Y dentro de la filosofía alquímica lo que decían es, bueno, si esto es cierto, si esos tres principios realmente están dentro de todo, entonces debe ser posible extraer tres principios de cualquier cosa, ya sea una planta, ya sea una piedra, un mineral, ya sea un metal. Entonces, digamos, es un tema que puede ser muy complejo, sobre todo si entramos en el mundo mineral y el mundo metal, pero vamos a hablar solamente del mundo vegetal. Entonces, el nombre que se le da a estos tres principios dentro de la alquimia y la espagiria son los siguientes. Es la sal, el azufre o sulfur y el mercurio. Y eso se refiere a, de nuevo, tres aspectos, tres principios que están presentes en todos los seres, en este caso en todas las plantas, y que podemos extraer. Podemos extraer, separar, purificar y recombinar para crear medicinas que tienen una potencia bastante particular. Entonces, vamos a hablar acerca de cada uno de estos principios. Entonces, vamos a empezar con el sulfur o el azufre. El sulfur, dentro del mundo vegetal, dentro del mundo de las plantas, se manifiesta como los aceites esenciales. Entonces, los aceites esenciales son estos aromas, son estos compuestos volátiles que simplemente por olerlos, simplemente por respirarlos, nos dan una clave, nos hacen presente a la planta de la cual vienen. Y eso puede parecer de nuevo como muy bobo, pero es curioso que si tú hueles un aceite de romero, lo puedes distinguir perfectamente de un aceite de lavanda. Y me van a decir, pues sí, obvio, güey, pues claro, o sea, eso huelen. Pero si lo pensamos un poquito más profundamente, es como, bueno, dentro de este aroma, dentro de este líquido, pues sin una forma definida, está la esencia de la planta. A tal nivel que yo puedo oler un aceite de romero y si sé cómo huele el romero, sé que esa es la planta de la cual viene. Sin su forma, sin su hábitat, sin todos los aspectos que definen esa planta, simplemente por olerlo, sé que ahí está esa planta y sé de dónde viene. Entonces, en ese sentido, la esencia de la planta viene de ese ser y está en el aceite esencial. Entonces, por eso se llaman aceites esenciales, porque son la esencia de la planta, son esa fuerza que nos dice quién es ese ser. Dentro de los principios alquímicos, sí sé que ese es el alma. Es ese aspecto que distingue a ese ser de cualquier otro. Es lo que hace que ese ser único sea quien es. El siguiente principio, bueno, perdón, rápidamente. El proceso de extracción de ese primer principio es a través de la destilación. Entonces, la forma en la que obtenemos estos aceites es a través de destilar la planta. Entonces, en el momento en el que destilamos la planta, que bueno, todo el proceso de destilación también tiene un aspecto alquímico muy interesante, donde entran los 4 elementos, donde tenemos todo el ciclo del agua como en miniatura. Y una cosa que sí quiero decir y como entrar un poquito más profundo, Yamile hablaba un poquito acerca del principio de solve et coagula, del principio de disolución y coagulación, que es un proceso por el cual pasamos todos. Cuando respiramos y exhalamos, estamos en ese proceso. Cuando nacemos y morimos, estamos en ese proceso. El universo entero, en su proceso de expansión y contracción, está dentro de ese mismo proceso de coagulación y disolución. Es un principio universal que está ocurriendo todo el tiempo. Ahora, una cosa interesante en la creación de medicinas es que cuando una cosa, cuando una planta, cuando un elemento está en un principio de disolución, es un estado de disolución, cuando está disolviendo, es mucho más influenciable por energías sutiles. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque, como decíamos, dentro del proceso de creación de medicinas, una de las cosas que más nos interesa es poder capturar esas energías sutiles de las cuales estamos hablando, las energías planetarias. Entonces, todos estos procesos se llevan a cabo en tiempos específicos relacionados con los astros para poder infusionar esa medicina con estos astros, con la energía astral, por así decirlo. Entonces, en el momento en el que destilamos algo, estamos disolviendo esa fuerza, estamos permitiendo que se expanda, que se abra, que sus partículas tomen, digamos, que se separen y, en cierto sentido, podemos decir que esa energía astral puede entrar y se puede impregnar de forma más fácil en estos aspectos tan como más expandidos. Cuando el aceite se vuelve a condensar junto con el agua destilada, caen como gotas y esas gotas están cargadas de la energía planetaria que estaba presente en el momento en el cual se destiló la planta. ¿Ok?
Y esa es la parte en la que obtenemos nuestro primer principio. Jam, tú cuéntanos del segundo, porque tú eres la maestra de la fermentación. Yo también quiero escuchar esto. Sí, amo fermentar. Bueno, pues la fermentación, cuando se hacen procesos más largos, más potentes de producir medicamentos o remedios, el primer paso que se hace es fermentar. No siempre se hace, obviamente, pero es uno de ellos. Este paso lo que hace es, pues, químicamente es transformar el azúcar en alcohol, ¿no? Pero el alcohol lo que nos representa a los alquimistas es el vehículo para el espíritu, el vehículo para el mercurio. No quiere decir que es el espíritu, pero es un vehículo mucho más adecuado para que habite el espíritu y digamos que esté imbuido en nuestra preparación. Entonces, cuando fermentas algo, lo que haces es sacar o llamar al espíritu afín con esa planta. Uh-huh. El espíritu, y dentro del paradigma alquímico, químico, es uno en todo, pero se va dividiendo, se va diferenciando y entonces van apareciendo pues toda la variedad que existe, ¿no? Todo lo que vemos, todos los colores, todas las frutas, los árboles, nosotros somos formas sumamente individualizadas de ese espíritu. Entonces, cada planta produce su propio alcohol, su propio mercurio, que es el espíritu, pero como más particular de esa planta. Entonces, cualquier bebida fermentada es eso, una cerveza o un vino o otras versiones de fermentos, incluso un pulque puede ser, ¿sí? Tiene ese espíritu de esa planta. Ahora, cuando purificamos, que es esta parte de separar y extraer, es cuando destilamos. Entonces, por ejemplo, los licores, whisky, tequila, mezcal, todas estas bebidas que tienen altos grados, que están destiladas, justamente lo que es que se extrae el alcohol. Entonces se destila y la destilación más famosa es por calor, pero también hay destilaciones frías, pero realmente lo que es la destilación es separar algo mediante un determinado proceso. Entonces, para destilar el alcohol, como el punto de evaporación del alcohol es menor, siempre lo digo al revés, pero menor que el del agua, es lo que primero se evapora. Entonces, lo que eso nos dice pues es que si aplicamos calor, pues lo primero que va a salir es justamente nuestro espíritu, nuestro mercurio, y luego lo condensamos y entonces tenemos el concentrado del alcohol, que realmente se destila muy similar a los aceites esenciales. Es aplicar calor y más o menos el mismo proceso con sutilezas. Los aceites necesitan menos temperatura, obviamente son más delicados, el alcohol se destila a más altas temperaturas, pero ese es. Y entonces se le llama como la putrefacción, ¿no? A esta primera parte, que luego los alquimistas les gusta ponerle nombres así bien acá. Entonces la putrefacción. Y también la otra cosa muy importante es que es el proceso en el que una sustancia determinada se muere. Y eso es fundamental. Es el proceso en el que una sustancia, dice, se planta, se entrega, se sacrifica, se muere al servicio de algo mayor. Y entonces en ese proceso de morir, vuelve a nacer a través de ese alcohol, de ese espíritu, de ese mercurio que va a nacer. Y en un montón de imágenes, metáforas alquimistas, van a encontrar justo un montón de muertes y calaveras y procesos así. O sea, en un montón de cosas implica esta disolución para volver a renacer, que justamente nos habla de la metáfora del ave fénix, ¿no? Que es esta muerte para renacer a algo mayor. Que eso nos habla de otro proceso que se llama calcinación. Y bueno, si quieres hablar de eso, Juanpa. Súper, gracias. Entonces, esa es la segunda, es la obtención de nuestro segundo principio. Entonces, con eso tenemos el sulfur,
tenemos el mercurio y tenemos por último la sal. Y la sal, así como el sulfuro representa el alma y el mercurio representa el espíritu, la sal representa el cuerpo. Y se dice que la sal es la parte más pura del cuerpo, es como el cuerpo purificado. Se dice que pues cuando bajamos a este plano hay como diferentes impurezas que se crean y que pues, se adhieren en cierto sentido a pues una parte como mucho más pura de la esencia como física. Y para obtener esencia física pues hay que pasar por una prueba de fuego, literalmente. Entonces, dentro de las plantas, así como el sulfur se manifiesta como los aceites esenciales y el mercurio se manifiesta como el alcohol, las sales se manifiestan como las sales minerales y son las sales que son resistentes al fuego. Y esto va a ser como el centro de la clase que vamos a dar a fin de mes, Yami y yo. Es como justo todo se va a enfocar en esto, en la práctica de la extracción de las sales, que es una parte súper importante dentro del proceso de la creación de medicinas alquímicas. Y la idea con esto es que, digamos que hacemos una tintura normal, donde ponemos planta en alcohol, dejamos que se extraiga y una vez que está hecha, pues colamos la planta, separamos el alcohol ya con la parte medicinal. ¿Y qué hacemos con la planta? ¿Qué hacemos con lo que queda del cuerpo de la planta? Bueno, generalmente se desecha, se compostea, se tira o algo. Bueno, dentro de la práctica alquímica, lo que se hace con el cuerpo de la planta es que se extrae una medicina que todavía está presente en el cuerpo y que no se extrae a través del proceso de tinturación. Y estos son las sales minerales que quedan en la estructura del cuerpo, es lo que le da estructura y lo que le da forma al cuerpo de la planta. Cuando tomamos esa planta y la quemamos, pues lo que empieza a pasar es que pasa por un proceso en el que primero pues echa mucho humo, se vuelve negro, se carboniza, se vuelve como carbón, y después de eso, si seguimos aplicando calor, empieza a cambiar de color y la ceniza se empieza a volver gris, de un gris oscuro, y generalmente estamos alternando entre quemar la planta y molerla, y quemar la planta y molerla, y quemar la planta y molerla, y quemar la ceniza y la mueles. Y sí es en este proceso en el que a través de el fuego y la tierra, que es como estar machacando y machacando y machacando en un mortero, lo que hacemos es que vamos abriendo y abriendo y abriendo y abriendo el cuerpo de la planta para que se vaya quemando más fácilmente. Eventualmente, si tenemos suficiente paciencia y ganas y tiempo, acabamos idealmente con una ceniza blanca o de un gris muy claro. Y eso, digamos que es el signo digamos que el anuncio de que nuestras cenizas están listas. Generalmente se sienten como muy, muy finas, se sienten como talco y son de un color bastante blanco. Y ese punto ya llegamos a la calcinación, que calcinación literalmente quiere decir volver blanco. Y a este punto lo que podemos hacer es agregar agua destilada a nuestras cenizas. Y esa agua destilada lo que va a hacer es que va a sacar todos los minerales solubles en agua y va a dejar atrás muchos de los minerales que no son solubles en agua. Entonces, por ponerlo como una imagen, imagínate que mezclas azúcar y arena. Entonces, mezclas azúcar y arena y está todo mezclada. Si tú le pones agua a eso y la mezclas, el azúcar se va a disolver en el agua, pero la arena va a quedar fija. Entonces tú puedes separar la arena del azúcar y pues tener una agua con azúcar. Lo mismo pasa con estas sales. Entonces las sales minerales que se pueden disolver en agua quedan como un agua alcalina y pues el resto, lo que se conoce como el caput mortum o la cabeza muerta, quedan como las cenizas que todavía se puede hacer algunas cosas con estas, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Pero bueno, generalmente se desechan. Lo que nos interesa aquí son estas sales. Es esta agua alcalina que en el momento de empezar a evaporarlo, y se evapora como en un ritmo muy, muy suave, para que se pueda como ir estructurando e ir formando la estructura cristalina. Cuando evaporamos el agua de esta agua alcalina, lo que nos quedan son las sales minerales solubles en agua. Y generalmente es una mezcla de carbonato, es carbonato de potasio principalmente, con diferentes trazas de otros minerales. Pero lo que es fascinante es que cuando empiezas a notar la estructura que se va formando, esas estructuras varían de acuerdo a la planta que estás calcinando. Entonces, algunas plantas forman estructuras que parecen como ramas o como rayos. Otras forman cristales que parecen como de hielo. Y cada una de las plantas tiene una naturaleza diferente. Y es muy curioso que independientemente
de que a nivel químico es más o menos lo mismo, la forma que se crea es muy distinta dependiendo de la planta. Y aquí tenemos nuestro tercer principio. Y ese tercer principio tiene una enseñanza muy hermosa, que es que para poder llegar a la esencia de cualquier cosa, no hace falta agregar más, sino hay que quitar todo lo que está de más. Una vez que tenemos estos tres principios, una vez que hicimos este proceso, que generalmente toma más o menos un mes, sobre todo por la parte de la fermentación, bueno, más como 40 días, y puede variar mucho dependiendo de el tiempo de los procesos. Lo que tenemos son los tres principios que dan forma a cualquier ser, a cualquier planta. Y en el momento de recombinarlos, si lo vemos desde el punto de vista alquímico, lo que estamos haciendo es que le estamos dando vida nuevamente a este ser. ¿Por qué? Porque si esos principios eran lo que creaban a este ser en primera instancia, si eran esos los tres principios que le daban vida a este ser manifestado de forma física, lo que hicimos fue pues separarlos, purificarlos y recombinarlos. Entonces algunos alquimistas, algunas personas dicen que la alquimia, la espagiria es una especie de evolución asistida, donde se está acelerando el proceso evolutivo de este ser y se le está subiendo como una octava más alta. Y en el momento en el que se recombinan, es como si este ser volviera a nacer en forma de medicina. Entonces, las medicinas alquímicas no son de nuevo, no son solamente compuestos químicos. Dentro del punto de vista alquímico, entre la visión alquímica, son seres vivos, son medicinas vivas. Es la esencia de un ser, es la conciencia, es el alma, es el espíritu y el cuerpo recombinados en un ser que toma una forma nueva. Y en ese sentido es interesante porque estas medicinas generalmente se dejan reposar durante meses o incluso años, con la idea de que este ser, al igual que un recién nacido, tiene que madurar para llegar a su potencia más fuerte. Entonces, en este proceso de dejar que madure, pues esa medicina, esa planta, va tomando fuerza. Y uno de mis maestros decía una cosa muy interesante, decía, en este proceso de asistir a la evolución de este ser, pues cuando nosotros tomamos esa medicina, él decía, la planta nos regresa el favor. Y al tomar esas medicinas, son medicinas que no solamente actúan en el cuerpo, sino que actúan en la mente, actúan en las emociones, actúan en nuestra vida, en cierto sentido. Entonces no estamos solamente tomando un compuesto químico, estamos tomando una conciencia viva que desde nuestro ser actúa en todo nuestro cuerpo y emana hacia el resto de nuestra realidad. Entonces es una filosofía muy hermosa, es un proceso pues sí para los valientes y para los que tienen mucho corazón y muchas ganas y un poquito de tiempo, pero es algo que es muy nutritivo en aspectos muy sutiles. Y la última cosa que me gustaría decir, antes de abrir a preguntas y respuestas, es que una de las diferencias principales que existe entre la creación de medicinas farmacéuticas, alopáticas, esto que decíamos de la información. Y en el proceso de crear estas medicinas pasa algo muy interesante. Hay un ingrediente que es fundamental que generalmente no es tomado en cuenta en otras filosofías. Y este ingrediente es la persona que lleva a cabo el proceso. A diferencia de la química, donde uno trata de ser lo más objetivo posible y de separarse completamente y pretender que realmente no hay conexión entre el operador y lo que se opera, dentro de la alquimia el entendimiento es que la operación que está llevando a cabo se está llevando también a cabo dentro de uno mismo. Entonces, esos procesos no son solamente procesos, de nuevo, químicos que se llevan a cabo en el laboratorio, sino que suceden afuera y suceden también adentro. Y eso nos regresa a la filosofía alquímica que decíamos. Así como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y parte de lo que marca el trabajo alquímico es el entendimiento de que en el proceso de transformar a otro ser, nos transformamos también a nosotros mismos. Entonces, bueno, queridos y queridas, con eso terminamos la clase del día de hoy. Además, ahorita te paso la palabra, Jan. Y antes de que se nos conecten y abramos espacio para preguntas y respuestas, nuevamente vamos a tener nuestro curso el 23 y 24 de septiembre en la Ciudad de México. Entonces, si alguien está en Ciudad de México o quiere volar internacionalmente y ser parte de esto, vamos a tener este curso donde vamos a estar explorando sobre todo la parte de la calcinación. Vamos a hablar sobre todos estos temas que estuvimos hablando mucho más a fondo. La intención es que puedan entender realmente cómo es que se crean esas medicinas y vamos a hablar sobre todo acerca de cómo crear tinturas espagíricas, tinturas con las sales reintegradas, que es una de las formas como más sencillas con las que podemos empezar antes de meternos como en las partes más profundas. Entonces,
les dejo en el chat la página con el temario. Si se quieren unir, nos quedan todavía algunos lugares, creo que nos quedan como 10 lugares. Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que hayan disfrutado mucho de la clase. Jam, te paso la palabra y después tenemos un ratito de preguntas y respuestas porque tenemos que ir a celebrar el grito y la independencia de México. Sí, gracias. Pues nada más como justo continuar con como lo que decía Juanpa sobre los paradigmas. Nosotros somos hijes del paradigma del racionalismo, ¿no? Que viene pues de la iluminación. Y para nosotros ese paradigma es como preguntarle a un pez qué es el agua. O sea, pues, ¿cómo que qué es el agua? O sea, es como que nos pregunten dónde está el aire, ¿no? Eso no existe. Entonces, son formas de ver las cosas tan impregnadas en nuestra conciencia que de pronto pues ya son invisibles y ya no sabemos que están. Pero justo lo que nos hace mucho ese paradigma es querer entender todo y poner en cajitas y catalogar y cuantificar. Y justo este conocimiento y todo este cuerpo filosófico no va con eso. Justo se obstaculiza mucho. Y lo digo porque para responder una de las preguntas que está en el chat sobre la asignatura, que es un tema un tanto controversial, pero es que no hay una respuesta específica. El punto es que podamos aprender a sensibilizarnos, por un lado, a todas estas manifestaciones, a todas estas energías, irnos sensibilizando y poderlas ir sintiendo. Pero algo que me gusta mucho y que sé que a Juanpa también, es esta cosa de ver a las plantas como si fueran personas. ¿Y cuál es su personalidad? Entonces, de pronto, si como persona tú eres una persona que ama el calor y por azares de la vida te vas a vivir a un lugar que hace frío, no te vas a portar igual, tu personalidad va a cambiar que si estuvieras en un lugar caliente. Entonces, incluso la misma planta en diferentes climas puede que dé diferentes características. Y cuando vas sensibilizándote a eso y también a la persona, sí, a la persona sí humana, individual, entonces vas leyendo esas sutilezas y vas pudiendo ver como esas energías. Sí hay pautas muy generales, pero es una cosa muy de sensibilizar y de que conviven muchas energías simultáneamente, porque todos tenemos todas las energías, simplemente tenemos una carga un poquito más polarizada hacia algo y que puede cambiar en etapas de la vida o en situaciones o en latitudes. Entonces, pues somos procesos moviéndose todo el tiempo y moviéndonos con nuestro contexto. Entonces, esta ilusión de individuo, de separación, justo no aplica en esta visión. Y ya, es todo lo que voy a decir. Gracias. Súper, ya, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar, yo creo que nada más como 2 preguntitas, en caso de que alguien tenga, porque ya todos queremos irnos con la familia a celebrar, y no sé qué, al menos aquí en México. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a tomar yo creo que 2 preguntitas rápidas, esperemos, porque tanto Yamile como yo somos un poco extendidos, pero vamos a tratar de ser breves. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Pueden levantar su manita en el chat, donde dice reacciones, levanten su manita. No. Si no hay preguntas, nos vamos todos de una vez. A ver, creo que en el chat hay unas. Hola, yo solo quiero agradecerle. Gracias por compartir tan bella información, desde donde lo comparten. Les agradezco infinitamente, me inspiran y deseo que puedan abrir otra fecha un poco más adelante. Ojalá que pueda ser posible. Pues los saludo desde Tampico y un gran abrazo. Gracias por compartir. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que sí. Es la segunda vez que lo abrimos. Digo, la primera lo hicimos en Valle de Bravo. Y mucha gente nos ha escrito preguntándonos si lo vamos a abrir en línea. Eh, Platiquemos ya. Pero sí, mucha gente nos ha escrito diciendo que querían como tenerlo en línea, porque mucha gente pues, de otros países nos sigue y nos ha preguntado. Entonces, una de esas, si hay chance, pues yo creo que sí lo armamos en línea, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias.
tenemos que ir a Tampico. Hagamos el México Espagiria Tour. Por favor, sí, La hagamos. gira artística. La gira artística. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas Hagamos. gracias. Bueno, Milena pregunta, dice, sería la tintura destilada con aceite esencial y las sales. Se deja reposar. Bello. Podemos guiarnos por la primera medicina de nacimiento, guiados por los mapas astrológicos, mapeando en el alma y en el cuerpo para desarrollar el espíritu. Déjame ver si entendí eso. Bueno, lo primero que preguntaba sobre si es la tintura destilada. Realmente no es la tintura destilada, lo que se destila es la planta. Entonces extraen primero los aceites esenciales, después lo que se hace es que se fermenta la planta. Entonces, digamos que podríamos poner a destilar la planta. Hay muchas formas de hacerlo, muchas. Pero una de ellas es que se pone a destilar la planta, lo que se guarda de eso es el aceite esencial. De todo lo demás que sale, o sea, el hidrolato, el agua de reflujo que queda en el matraz de abajo de la planta, todo lo demás que no es el aceite esencial, se puede recombinar y se pone a fermentar. Algunas personas le ponen miel y azúcares y otras cosas. Otras personas dicen, no, se fermenta solamente con lo que hay y con los azúcares de la planta, y aunque saques una gotita de alcohol, es lo que haces. Pero bueno, hay diferentes filosofías. Una vez que se destila, pero una vez que se fermenta durante el tiempo de fermentación, se destila. Entonces, como decía Yamile, el alcohol y el agua tienen diferentes puntos de fermentaciones. Lo primero que sale, lo primero que pasa, es el alcohol, y eso nos da nuestro segundo principio, nos da el mercurio. Y por último, lo que nos queda de eso, pues es el cuerpo de la planta, y bueno, toda la otra agua que se estuvo fermentando, y todo eso se calcina, todo eso se quema hasta sacar las sales, y eso nos da nuestro tercer principio. Y una vez que sacan esos, pues se recombinan y ya tenemos nuestra esencia espagírica, nuestro magisterio. Entonces, eso es como una visión como muy rápida del proceso, que tiene muchas aristas y muchos matices diferentes. Y que todo puede explotar en el proceso. Sí, tanto internamente como externamente. Sí. Vengan a nuestra clase. Pero se pone muy interesante. ¿Se va a poder acceder a la clase en algún sitio? No sé si es a esta clase que se refieren o a las otras. Esta clase sí, la vamos a subir a YouTube. Va a quedar en el canal de Herbolaria Quintesencia. Luego voy a mandar por correo el acceso y también al chat de WhatsApp para que la puedan ver y la compartan con sus amigos, familiares y demás. Ananda estaba preguntando que si explicamos mejor sobre la calcinación. La calcinación suena así como muy complicada, pero es que literalmente es calcinar hasta que te queda blanco o lo más cerca de blanco. No siempre queda blanco, gris clarito es aceptable, pero literal es eso. No hay, o sea, no hay, o sea, pues la idea es como irlo moliendo para que justo como decía Juanpa, pues se abra y se vaya quemando más fácil, pero es como cuando haces una fogata y los leños eventualmente quedan blancos, o sea, esa ceniza blanca que queda es eso. Eso es lo que quieres llegar y recoger. Y como cualquier otra parte del proceso, tiene como diferentes niveles de sutileza, ¿no? O sea, se puede hacer como muy puramente, así como hasta que quede completamente blanco, o se puede hacer cuando está ya como más grisecito. Se puede hacer, una cosa importante es que sí, después de la parte donde se vuelve negro, sí, para volverlo blanco se requieren temperaturas bastante más altas. Entonces, sí es como por ahí de los 400, 500, 600 grados, empieza a subir. Y también tenemos que tener cuidado de no pasarnos de los 900 grados, porque para la mayor parte de las sales, cuando pasamos de 900 grados centígrados, se empiezan a fundir y pierden como sus capacidades solubles. Y es como todo un proceso para recuperarlas, que no está tan chido. Que bueno, dirán, ¿en qué momento voy a llegar a 900 grados centígrados? Créanme, con un hornito de leña bien soplado se puede llegar, y sí, pasan cosas raras con esos procesos. Preguntaban también en qué parte de la Ciudad de México es. Va a ser en la colonia Roma, en un lugar muy bonito que se llama Phoenix Farms, que es de unas amigas que tienen como un huerto urbano que está súper chido. Entonces creo que va a estar muy bonito. Luego, ¿cuánto tiempo se deja la fermentación? Sí, lo quieres dejar hasta que termine, todo el tiempo, porque entre más fermente, más alcohol va a producir. Entonces, hasta que acabe.
Se Ok. mezcla el fermento. También para la posterior evaporación del agua destilada para que las sales minerales tomen su forma. Bueno, aquí se puede hacer de muchas formas. Lo más importante es entender que no, o sea, que no se haga de una forma violenta. O sea, lo que me refiero es no quieres o sea, no quieres hervir tu agua con tus sales y que, pues sí, que se despedorra todo. Te lo digo porque yo lo hice alguna vez y no queda tan bonito. Entonces, la idea es poder como evaporar las sales lo más lentamente, perdón, el agua lo más lentamente posible. Entonces, yo lo que hago es que uso un deshidratador, como de esos para plantas y frutas y demás. Pongo ahí en un vasito de Petri o en un de esos como de carátula de reloj. O se puede hacer en un plato o en un Pyrex y lo pones ahí y dejas que se vaya como calentando y que el aire mismo vaya soplando. Y eso permite que se vayan formando las estructuras cristalinas, que digo, ahorita digo, no hice una presentación, pero es una de las cosas más bonitas, bueno, a mí de lo que más me gusta. O sea, realmente como ver cómo se forma esa estructura. Y les cuento rápidamente una historia, no lo puedo evitar. Hace un par de años, unos amigos tuvieron a su bebé y con la placenta pidieron que, o sea, hicieron una tintura y me preguntaron si se podía hacer una tintura espagírica con la placenta. Entonces colamos la tintura y lo que quedaba de la placenta y de la sangre y todo, o sea, lo quemamos y sacamos las sales de la placenta y fue loquísimo porque en el momento de evaporarlas, lo que quedó era una especie como de ola, o sea, era como súper completamente diferente a las estructuras que forman las plantas. Era como una especie como de ola de remolino muy, muy bonito. Entonces es muy curioso como, aunque las sales son similares, forman estructuras muy, muy diferentes. Ok. Em, yo soy muy del camino de Juanpa, de sí evaporarlas y como tener ese vínculo de ver qué quedó, ¿no? Y esa información que te dan las sales justamente, pero hay quienes no lo hacen así. Hay quienes se las vuelven a echar directamente a la tintura, por ejemplo, y lo dejan como remojando una semana, lo estás como agitando y luego lo vuelves a filtrar. Y entonces lo que no se disolvió, pues es justo lo que no es soluble y entonces ya como que lo cuelas, lo retiras. Entonces, también esa es otra vía más rápida, digamos, te da menos información, pero bueno, nada más como para que sepan que hay muchos caminos en general. Bueno, vamos a tomar un par más. ¿Cómo sacamos los metales pesados de las plantas? Híjole, no pongas tus plantas donde hay metales pesados o no uses plantas que tengan metales pesados. Sí, realmente digo, así no sabría cómo responderte. Eh, Como regla general, o sea, una cosa muy importante es que la calidad de nuestras medicinas pues es tan buena como la calidad de nuestros productos, bueno, de nuestras plantas. Y queremos tener pues las plantas en el mejor estado posible. Entonces, lo ideal es que no usemos plantas en lugares contaminados. Entonces, si donde estás sacando tus plantas tiene metales pesados, sería importante conseguir otras plantas. Sí. Eh, Mezcla el fermento con la sal. No entiendo demasiado la pregunta, pero el proceso de fermentación es para, uno, si lo quieres dejar en un vino espagírico, lo puedes hacer. Si calcinas la planta y le agregas la sal, pero si quieres hacer todo el proceso que se le llama magisterio o también arcanos le dicen, el fermento lo destilas y hasta el final agregas el aceite esencial destilado y agregas la sal. Sí lo puedes agregar así como ahí se va, pero también, como todo, hay métodos muy específicos como de irlo agregando poco a poco, que le llaman ir alimentando a la criatura también, que es como poco a poquito pues lo vas nutriendo de alguna forma. La idea de esto, como decía Juanpa, es que las fuerzas invisibles es lo que más nos importa en los procesos espagírico-alquímicos. Entonces, entre más tiempo, entre más esfuerzo, entre más te involucres, le cantes, le toques cuencos, todo lo que quieras hacer, va a anclar mucho más la energía que quieras que tenga. Entonces, eso es lo que queremos durante todo el proceso, básicamente. Bueno, pues queridos, queridas, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos compartir esto que nos apasiona tanto.
Y Jan, muchas gracias. Siempre un gusto compartir contigo. Estoy muy emocionado ya de ver qué sorpresas nos trae la próxima sesión. Y pues bueno, a todos un abrazo muy fuerte. Que pasen bonita noche. Si están en México, que celebren bonito con sus familias o con sus compas. Todo con medida, por favor. Y nos vemos muy prontito. Se les va a mandar este video también a su correo y al grupo de WhatsApp y todo. También con la información del curso, por si alguien se quiere inscribir, sería un gusto que nos acompañaran, va a ser muy bonito. Y bueno, pásenla lindo. Linda noche. Gracias, Juanpa. Y ya. Nos Chao. vemos pronto.